La violencia institucional es aquella que surge desde el propio Estado y va desde el gatillo fácil como su costado más extremo, pasando por el hostigamiento policial, torturas y detenciones arbitrarias, que suelen ser las más cotidianas y menos visibilizadas. Los múltiples factores que la generan están vinculados con el autogobierno corporativo de las fuerzas de seguridad y policiales, la inacción e impunidad desde varios sectores del Poder Judicial y la legitimación por parte de los medios monopólicos de comunicación. Se habla de violencia institucional cuando la ejerce el Estado sobre un ciudadano o un grupo de ciudadanos, ¿no? Y en general se lo tiene relacionado con la fuerza de seguridad. Pero no hay que circunscribirlo solamente a la fuerza de seguridad, sino también, nosotros siempre hablamos que el Poder Judicial puede ejercer violencia institucional, la salud pública puede ejercer violencia institucional y la educación pública puede ejercer violencia institucional. Nosotros decimos que no es un problema para verlo en términos de una focalización histórica ubicada en la época de la dictadura, por ejemplo. La tortura, o los malos tratos, o las violaciones a los derechos humanos, es algo que transita el sistema propio capitalista, hasta nuestros días, digamos. Es una herramienta que tiene que ver con las formas de gobierno y de instauración del orden, y del disciplinamiento y de la producción de obediencia, de sumisión, de degradación de determinados sectores sociales. El sistema penal no tiene otras personas que no sean pobres. Lo que queda más evidenciado, más expuesto, son los casos que tienen que ver con la fuerza de seguridad de toda la República Argentina, ¿no? Las policías provinciales, la Policía Federal y sin duda la Policía Metropolitana. También trabajamos bastante con el tema del concepto de cadena punitiva. Entonces, cuando hablamos de cadena punitiva, incorporamos la policía o fuerzas de seguridad en general, por decir así, policía, fuerza de seguridad en general, justicia y encierro punitivo. Es imposible comprender la violencia institucional si no se la ve en este encadenamiento de estas tres instituciones. Si hablamos de esta violencia institucional, que es la del sistema penal. En lo que hace a la violencia institucional por parte de las policías, es cuando no cumplen la ley, es cuando subestiman de sobremanera a los ciudadanos, y dentro de los ciudadanos hay un sector que está mucho más en estado de vulnerabilidad, que son los jóvenes, y dentro de los jóvenes más pobres. Y esto es nada más y nada menos que el abuso que comete a la gente, que el pueblo le confiere el uso de las armas para la prevención y la aplicación y ser auxiliares de la justicia y cumplir la ley. Bueno, son quienes ellos ejercen todo al revés, ese mandato que le da el pueblo a través de los gobernantes a las fuerzas de seguridad, y la ejercen sobre los sectores más pobres, más jóvenes y más vulnerables, que son los chicos que viven en los barrios carenciados. ¡Estamos cagados de hambre, Cristian Pombo!
institucional puede ser cualquiera, puede ser en las escuelas, puede ser en el trabajo, es la violencia institucional, la universidad, si es un espacio, si lo hay, de violencia, o sea que por violencia institucional es un concepto a mi gusto un poco amplio, abarcativo, y que deberíamos darle una cualificación un poco más teórica, metodológica y también política, porque ahí tenemos que incorporar digamos, el lugar del Estado. En el caso del gatillo fácil, en el caso de los jóvenes que sufren esto, es bajo una figura que nosotros le denominamos el reclutamiento, sobre todo de menores y jóvenes, para robar. Eso significa nada más y nada menos que proponerle a un joven que vive en un barrio carenciado que trabajen para ellos, y lo dicen así. La violencia institucional, a ver, si yo quisiera poner un ejemplo claro, en el marco de la cárcel, si yo tomo el concepto de violencia institucional, incorporaría aquella violencia que ejercen los funcionarios penitenciarios, pero también incorporaría la violencia que se ejerce entre los propios presos o entre las propias presas, porque es una violencia que está habilitada por el propio servicio penitenciario, porque si no esa violencia no debería existir, no se podría desplegar, más que en algún episodio, pero digamos no como práctica regular entre las personas detenidas. En cambio, si yo hablo de tortura y malos tratos, estoy hablando exclusivamente de lo que hacen funcionarios estatales. Uno dice, bueno, muy bien, esta gente lo ejerce, lo hace. Ahora, ¿quién está arriba de ellos para justamente llevar adelante el cumplimiento de la ley y de lo que uno como ciudadano confiere son los gobernantes? Y en esto tenemos que caer con todo el rigor y con todos los mecanismos que tiene la democracia, gracias a Dios que vivimos, y que son resortes institucionales, para exigirle, en este caso a gobernadores, intendentes, o quienes estén a cargo de las policías, o jefe de la ciudad, o el Poder Ejecutivo Nacional, la responsabilidad del mal funcionamiento de esto. Nosotros trabajamos desde hace muchos años, digamos, tratando de dar cuenta de que las prácticas violentas de funcionarios penitenciarios, sobre todo en el encierro carcelario, y en el encierro en los institutos, pero sobre todo en el encierro carcelario, tratamos de dar cuenta de la sistematicidad de esas prácticas, que esas prácticas no eran aleatorias, no eran circunstanciales, no eran excesos, sino que eran prácticas sistemáticas, regulares, intensas, que se daban en todas las unidades investigadas, en todas las unidades penitenciarias investigadas, con mayor o menor intensidad, pero se daban en todas, con todas las poblaciones, en diferentes espacios geográficos. Cuando hablamos de violencia institucional, están los actores directos, los que ejercen y apretan el gatillo, pero arriba de ellos están los que deben controlar y aplicar todas las normas y todas las mejoras que hubo en la Argentina a partir del año 94, con la reforma de la Constitución, la inclusión de todos los pactos internacionales, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tiene que garantizar de que todas las fuerzas de seguridad y todos los poderes que están bajo su órbita, que es el Poder Judicial, que es los ministerios que tienen que ver con las atenciones primarias de la salud, que tienen que ver con la educación, es justamente ejercer eso. Y no lo hay, por eso hay denuncias de malos tratos en los colegios, por eso hay denuncias permanentes en la PDH de la no atención del Poder Judicial sobre los más pobres. En las provincias donde todavía se ejerce una cultura feudal, por más que sean feudos elegidos por el voto, hay una violación sistemática institucional sobre todo a los sectores más marginados y dentro de ellos a los pueblos originarios. Léase Formosa, Salta, Jujuy, Neuquén, son violados permanentemente en lo que hace al trato con la justicia, no le aceptan denuncias, en lo que hace al trato de la salud, los atienden en forma diferente a los pueblos originarios que a los huincas, que a nosotros, que en todo caso somos los que invadimos sus territorios. El pobre cuando va a un juzgado, si no va con un abogado no es atendido, o en fiscalías. Son las cosas que todavía evidentemente tenemos que cambiar. Eso también es violencia institucional.
Después hay otros ejercicios de violencia que son mucho más sutiles y que nosotros lo incorporamos, sí ya en el registro de casos de torturas. Porque decíamos, si son prácticas intencionales que producen sufrimiento, que producen degradación y sometimiento, no podemos reducir la cuestión de la tortura y de los malos tratos a la agresión física solamente. Si no la hemos reducido para cuando analizamos lo que les hicieron a nuestros 30.000 compañeros desaparecidos, no la podemos reducir para el presente. La violencia institucional tiene que ver también con un convencimiento del pueblo de hacer respetar sus derechos, ejerciéndolos, hacer respetar sus derechos, ejerciéndolos, y utilizando todos los mecanismos de control que tiene el Estado cuando un ente institucional funciona mal. ¿Sí? Y ahí está la Defensoría del Pueblo, ahí están las Secretarías de Derechos Humanos, ahí están las Fiscalías para denunciar lo que corresponda. Ejerzamos. Uno le pregunta a los presos ¿por qué no denunciás?, que es una de las preguntas que nosotros hacemos en el cuestionario, y van desde muchas son las cosas por las cuales dice que no denuncia, pero entre otras cosas es por el miedo a las represalias y por esta sensación que dicen, ¿y por qué no pasa nada? Porque denuncio y la justicia no hace nada, entonces ¿para qué voy a denunciar? Digamos, existe este proceso intimidatorio y que además tiene que ver con la descalificación de la palabra de las personas detenidas. La descalificación que no es solamente con las personas detenidas o las personas que toca el sistema penal, creo que con ellas es peor todavía, pero que hay una descalificación de la palabra de los propios pobres. Nosotros decimos primero un conocimiento de todos nuestros derechos, de nuestros deberes, y ejercerlos. No naturalizar ninguna cuestión violatoria, nada, ni el maltrato de nada. Y esto sobre todo pasa en los sectores más carenciados, el hecho de la naturalización, porque evidentemente la necesidad coyuntural de todos los días es comer, es sobrevivir, ver de qué manera uno se va plantando ante la vida cada día. Nuestras investigaciones todas, absolutamente todas, recuperamos las palabras de ellos, como se hizo en los juicios de Lesa, que se recuperó las palabras de los sobrevivientes y sus testimonios. Nosotros creemos que esa misma línea, defendemos esa misma línea en donde quién más puede hablar y decir mejor de las agencias del sistema penal, de las atrocidades que cometen las agencias del sistema penal, que las propias víctimas. Eso si estamos dispuestos a considerar a las personas detenidas víctimas, porque son víctimas de prácticas violentas por parte del Estado. La cárcel es un lugar que si ustedes entran, no hace falta preguntarle a nadie lo que sucede ahí adentro, y hay solo actos de violencia que no tienen que ver con la agresión física, insisto, directa, y que tienen que ver solamente, por ejemplo, con las condiciones materiales en las cuales están detenidos. Los derechos humanos se defienden o se violan, no hay términos medios. O los defendés o los violas. Entonces, creo que la Argentina hace muchos años entró en el terreno de respetarlos. Entonces tenemos que respetarlos en todas las áreas. No puede haber doble lectura. Y si vos vas a preparar una fuerza, la tenés que preparar una fuerza en base a la filosofía de gobierno que distes. Miles de pibes de los barrios más empobrecidos de nuestro país fueron y son víctimas del accionar policial, amparados en la demagogia punitiva que estigmatiza al joven humilde como el germen de todos los males de la sociedad. Fue un día muy... nos levantamos, con él fuimos a comprar asado para comer un asado porque fue a River y Boca. Terminó el partido y Luca me dice, me voy a dar una vuelta, a mí y a la mamá. Y yo le dije, quédate, vamos a ver el básquet, estaba el básquet ese día también. Y no quiso, salió a dar una vuelta y a los 20 minutos viene un sobrino mío, me avisa que Luca tuvo un accidente. Y toda esta pesadilla comenzó en diciembre, el 21 de diciembre, cuando nos allanaron mi domicilio, rompieron la puerta de mi casa y no nos decían nada, lo único que decían que si nosotros teníamos radio, y nosotros jamás tuvimos radio, o sea, Nextel, nosotros jamás tuvimos radio Nextel, y también nos decían por una arma. Nosotros decíamos no, si nosotros ni en nuestra vida vimos un arma. Y a la noche nos llevaron a la fiscalía y nos explicaron de que estábamos detenidos por el hecho de que habían encontrado la mochila de nosotros. Porque uno ajeno a todo esto no sabe, o en ese momento te olvidas hasta tus derechos y todo eso. Imagínate que a mí ni una llamada me dejaron hacer, nunca me leyeron el derecho y ni siquiera me dijeron que me iban a llevar detenida.
Imagínate que yo a la vecina del frente le digo, cuídame la puerta porque destrozaron la puerta, cuídame la puerta porque más tarde vuelvo, le dije todavía. Y nos sacaron así, sin saber el nada. Lo único que dijeron que buscaban armas y Nesteles, pero nunca nos dijeron nada, nada de nada. Hasta las 8 de la noche que estuvimos ahí en la DDI, yo todo el día con mi nena en brazos, que decí que en ese momento mi nena amamantaba porque no me dieron ni agua, ni comida, ni nada. Y yo tenía que darle el pecho a mi nena porque no me dejaban ni salir ni a comprar ni nada. Nosotros agarramos el otro coche que teníamos y lo fuimos con mi señora. Y Lucas estaba tirado, estaba muerto ya. Y al año que murió Lucas fallece mi señora de la tristeza, ¿no?, de lo que pasó. Y por la impunidad también que este policía hizo, ¿no?, porque le metieron droga a Lucas. Nos explican de que habían encontrado una mochila en un lugar de un hecho, que había sucedido un robo y un homicidio, y que la mochila de nosotros tenía, que era de nosotros porque tenía un certificado de mi nena, y nada, nosotros ahí nos tratábamos de explicarle de que esa mochila habíamos perdido muchísimos meses antes, o sea, en el mes de julio, y ellos nunca nos creyeron. En otras palabras, ellos nos acusaban y nos acusan de un homicidio y un robo, o sea, nosotros no entendíamos por qué. Imagínate que el mismo defensor del Estado, que la verdad que en ese momento si uno se pone a pensar, tu defensor y te tiene que defender, y fue todo lo contrario. De un principio nunca nos creyó. Es más, nunca me voy a olvidar de la frase que me dijo: yo les creería si ustedes me dirían que la mochila la perdieron un día antes del hecho, pero me están diciendo que meses atrás. Y me dice, qué bueno que tengan una coartada, me dice. Y yo lo miré y le digo, ¿qué es una coartada? Las pericias policiales decían que Lucas chocó el coche y todo, pero yo digo, si fue un accidente, es lo que decimos nosotros los papás, ¿por qué tantas persecuciones? ¿Por qué le puso la droga si fue un accidente? ¿Por qué no vino y no me dijo a mí, perdoname? Ni siquiera se perdonó. Ni siquiera estuvo preso el tipo de averiguaciones ni siquiera hicieron la eufonemia, no le hicieron nada. Y me acuerdo más o menos lo que hice el 1 de octubre, porque el 3 de octubre era mi cumpleaños. Y yo me acuerdo que ese día llevé una torta, todo mi cumpleaños, y comenté lo que había hecho el fin de semana, que era ir a un shopping, tipo 5 de la tarde me parece que eran. Y por eso me acuerdo, porque imagínate que yo pierdo la mochila en julio. Este caso ocurre en octubre y a nosotros nos la tienen en diciembre. Ese día, el 1 de octubre, nosotros fuimos a un shopping, mi familia fue a preguntar por el tema de los videos, porque obviamente que hoy en el shopping vos vas y preguntás y hay filmaciones por todas partes. ¿Cómo es eso? Que mi familia preguntó y dicen que sí hay filmaciones. Ellos fueron y dijeron de que no había. O sea, uno no termina de entender todo lo que a nosotros nos servía para que, incluso para que esto se aclare, no solo para nosotros, sino para que se aclare a la situación esta judicial. Lo primero que yo vi, que cuando abro la causa está el nombre de mi hija y la dirección donde yo vivía en ese momento, que a las 9:15 de la noche, cuando pasó este delito, ellos ya tenían mi dirección. Y nunca nos fueron a allanar, porque si a nosotros nos hubiesen detenido ese mismo día, cuando ellos ya tenían mi dirección, porque yo me olvidé un papelito de vacuna de mi hija en la mochila. Resulta que le hicieron el estudio a Lucas en la autopsia. Lucas no tenía ni droga, no tenía ni alcohol, porque Lucas no tomaba, Lucas no se drogaba. ¿Y por qué le puso la droga? Si fue un accidente y Lucas tuvo, ¿por qué le puso la droga? Por lo que dice la causa, la mochila apareció con un arma, el papelito sobre un bolsillito bien chiquitito, que no es que estaba lleno de papeles. Evidentemente esta gente desocupó la mochila y utilizó para cometer para delinquir, ¿no? Ellos también fueron haciendo perder tiempo y fueron perdiendo prueba, entre una u otra palabra, porque si realmente a nosotros nos hubiesen ido a buscar ese mismo día, hoy por hoy
capaz que esta justicia hubiese ido por el camino correcto. A partir de que te pasa esto, los que están alrededor tienen miedo, porque la misma policía te intimida a los vecinos, a la familia. Es por eso que hoy por hoy hay muchos casos que son un caso más, porque es todo un conjunto, ¿no? La policía te arma esto, intimida a la familia para que la familia no salga a pelear, a gritar tu verdad, y esto queda así. En base a la investigación de la radio hay muchísimas vinculaciones con este tipo de gente y no hay nada que pueda decir que tienen comunicación con nosotros, por el hecho de que nosotros nunca nos comunicamos, no conocemos a esta gente, no sabemos de nada nosotros de esta gente. Uno ve la causa y hay 3.250.000 llamadas de diferentes tipos de teléfonos, radios, celulares, y ninguno están vinculados a nosotros. Después yo iba a hacer una marcha acá en Tigre y me venía el comisario, nos apretaba, me mandaron el grupo Geo, que acá había droga, querían entrar de prepo. Yo le decía que no, que esto es una casa de trabajadores, acá no van a entrar nadie. Hicimos un habeas corpus, se perdió el habeas corpus, el juez, no sé dónde está el habeas corpus, porque por las amenazas que me hicieron. Hice marcha allá, nos querían reprimir, y siempre con lo mismo, reprimir si nosotros somos papás perjudicados que nos mataron a nuestros hijos. No nos respondía la fiscalía, no nos respondía el juzgado, no nos respondían los abogados, entonces no sabíamos qué hacer, ¿entendés? Era mucha la separación porque nos están culpando de algo monstruoso, en otras palabras, porque de lo que nos acusan hoy es algo espantoso, ¿entendés? A mí me llevan a la DDI, me tienen detenido, fuimos de comparendo al juzgado, ahí me notifican, estaba el fiscal y un abogado ya particular, y estuve 4 meses esperando la resolución de cámara, y en esos 4 meses había quedado 2 meses en la DDI y después el resto en el penal. O sea, uno se pone a preguntar por qué tener que estar pasando por todo este periodo de angustia, esperando de que la justicia vea qué van a hacer con vos, porque dependen de tu vida. De un día para otro éramos gente normal, comunes, NN, la sociedad laburante que venía de la casa al laburo, de laburo a la casa, fin de semana a pasear con la familia. Las persecuciones que me hicieron a mí, a mi familia, quedó todo nulo, o sea como que no pasó nada, como que no me amenazaron cuando vino el grupo Geo a mi casa, cuando vino el comisario a mi casa a apretar a mi señora. Yo estaba trabajando, como se sentía culpable, como yo estaba investigando, me quieren asustar para que deje todo, pero no voy a dejar hasta el día de mi muerte. Mientras que Diego y yo estamos acá encerrados sin poder salir ni siquiera al frente a comprar una golosina para mi nena, 2 personas que realmente cometieron este delito están afuera y siguen delinquiendo, digamos. A nosotros nos quitaron todo, el trabajo, la libertad, que es lo principal. Nosotros teníamos una vida normal de trabajar y de los fines de semana, del trabajo a la casa, y de los fines de semana salir a pasear como cualquier pareja normal. Gracias a Dios siempre tuvimos trabajo y pudimos disfrutar de eso. Y hoy por hoy estamos acá dependiendo de la familia, porque no podemos salir a ningún lado. Yo cuando hablo de un poder judicial no quiero meter a toda la misma bolsa. Yo sé que en esta justicia quizás hay unos cuantos que quieren hacer las cosas bien, pero hoy por hoy una fiscalía que está empecinada en no querer buscar la verdad y querer llevarme a juicio sin prueba, querer llevarme al juicio sabiendo de que yo soy inocente, es una vergüenza, uno no termina de entender. No se puede entender que por una mochila, porque vos ves la causa y no hay más nada, no hay ninguna de comunicación. Además hay una prueba científica que es el ADN, que nosotros no tuvimos en ese lugar. Si bien hoy estamos mejor que antes, esto todavía no terminó y no sabemos cómo va a terminar.